a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bueno, continuando con los aspectos de programación, en este video les voy a mostrar cómo podemos utilizar las funciones que programamos en el video pasado con una perspectiva que nos permita que la función devuelva una tabla. Esto permitirá que podamos utilizar este conjunto de datos devuelto en algún otro procedimiento almacenado, o podría ser dentro de otra función o incluso dentro de una consulta en SQL. Vamos a mostrar algunas de las distintas formas o perspectivas que tendría en este caso el servidor de base de datos Postgres para poder realizar este proceso. Todos los sistemas manejadores tienen la posibilidad de crear funciones que devuelvan tablas, pero nuevamente recuerden que esto depende del lenguaje propietario con el cual esté trabajando el sistema manejador de base de datos, de manera que en todos los aspectos, aun cuando es posible realizar la tarea, no siempre se realiza de la misma forma y con la misma infraestructura. Entonces, bueno, vamos con este primer ejemplo que me permite crear una función para devolver los saldos promedio por sucursal. Como ya habíamos visto, entonces vamos a trabajar con el comando create or replace function. Voy a crear en este caso mi función que se llama saldosprom. Es una función que no recibe ningún parámetro del exterior, de manera que lleva simplemente paréntesis vacíos. Y como es una función, tiene tipo de retorno. En este caso lo que está haciendo es devolver, en este sentido, un conjunto de registros. Entonces, ya habíamos visto en el video pasado que podríamos nosotros utilizar el tipo row type. La única desventaja que tenemos con el tipo row type es que este tipo me permite copiar completamente la infraestructura en cuanto a definición de atributos y tipos de datos que tiene una tabla. Pero si yo quiero recuperar datos que se encuentran repartidos en más de una tabla, el tipo row type no me funciona porque solamente me permite copiar la infraestructura de una única tabla. Entonces, para poder tener la habilidad de poder recuperar datos de más de una tabla, podemos utilizar en este caso la perspectiva shadow con un conjunto de registros. Entonces, ¿cómo se va a definir esta función? Se va a definir de la siguiente forma. Estaríamos definiendo una variable de tipo registro, que es justamente la variable en donde nosotros vamos a hacer la recuperación de información. Como les comentaba, puede ser de una tabla o puede ser de un conjunto de tablas que pueden estar reunidos en este caso a través de un natural join o de algún join con condición. Entonces, en este caso vamos con esta primera función. Vean que estoy nuevamente apoyándome en la estructura de repetición for, porque esta estructura me permite, sin necesidad de definir absolutamente nada más que un conjunto de registros sobre los cuales efectuar la iteración, y en este caso lo estoy efectuando a través de una subconsulta. Vean que aquí lo que estoy haciendo es recuperando el número de sucursal y el saldo promedio de la relación cuenta. Estoy generando grupos por número de sucursal porque lo que quiero es el saldo promedio por sucursal. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es justamente ir generando una estructura de repetición, y lo único que voy a ir haciendo es sobre cada uno de los registros que ya se recuperaron en la subconsulta, ir en cada iteración por el siguiente hasta completar la iteración sobre todo el subconjunto de registros para poder devolver la tabla completa. Entonces, vamos a compilar la función para ver si no tenemos algún error. Entonces compilamos. Pueden ustedes observar que la función no devuelve ningún error, y como estamos trabajando con una función, recuerden que ya habíamos visto, su forma de uso puede ser en este caso a través directamente de la cláusula select, o bien, dado que la función ya me está devolviendo una tabla, incluso la función puede estar operando dentro de la cláusula from. Entonces vean la siguiente consulta. Aquí voy a recuperar la sucursal y el saldo promedio. Vean que esos campos no son campos que yo haya recuperado directamente de la subconsulta. En la subconsulta de hecho tengo el número de sucursal y el cálculo de un valor calculado en este sentido a través del promedio. Sin embargo, vean que aquí yo estoy pidiendo la sucursal y voy a formatear el saldo promedio utilizando este formato de moneda. Entonces, ¿en qué punto yo le voy a dar la connotación al resultado de la función para que tenga esta infraestructura de tabla? Se lo voy a dar directamente en la cláusula from. Entonces vean que en la cláusula from voy a decirle que el resultado que arroje la función saldo promedio lo devuelva en este caso como una tabla que tiene dos columnas. La primera columna la estoy llamando sucursal, que es de tipo entero, y la segunda columna saldo promedio, que es de tipo numérica.
Voy a devolver esto ordenado por sucursal y por saldo promedio, que son dos columnas que a partir de este momento ya existen, al menos para la consulta particular. Entonces efectuamos nuestra recuperación y vean que estoy devolviendo exactamente la tabla que pedí devolviera la función saldos promedio. ¿Sale? Entonces vean, es una manera muy sencilla a partir de la cual nosotros podemos empaquetar el contenido de una subconsulta para que lo devuelva una función y de esta manera hacer más transparente el trabajo con la base de datos. Bueno, vamos con esta primera forma, pero no es la única a partir de la cual se puede regresar, en este caso, el contenido de una tabla. Entonces vamos con la siguiente función. Voy a crear una función que se llama clientes cuentas. Nuevamente voy a devolver un conjunto de registros, como sucedió en la función anterior. Estamos generando esta variable de tipo registro y nuevamente voy a generar una subconsulta. La diferencia con la función anterior es que la función anterior recuperaba la información solo de una tabla, mientras que esta subconsulta que está dentro de la estructura de iteración for está recuperando un conjunto que proviene en este caso de tres tablas, que son las tablas cliente, cuenta cliente y prestatario. Vean que los aspectos que estoy recuperando es el nombre del cliente, el conteo de los distintos números de cuenta que tiene el cliente y el conteo de los distintos números de préstamo. Por eso es que dentro de la consulta estoy generando una agrupación por ID cliente. Vean que el cuerpo de repetición lo único que hace es ir una a una por las distintas filas que tenemos en la subconsulta que está generando, que está permitiendo la iteración dentro del ciclo for para poder devolver el resultado completo. Entonces nuevamente voy a compilar la función para ver que no tengamos en este caso ningún problema en cuanto a la sintaxis. Ejecutamos. La consulta en la función no tiene ningún problema y entonces vean que para usarlo nuevamente estoy utilizando la perspectiva que vimos en el primer ejemplo. Voy a involucrar a la función clientes cuentas desde la cláusula from y donde le voy a dar la perspectiva del tipo de tabla que me va a devolver es directamente en la cláusula from. Vean que aquí el resultado lo va a devolver considerando que la tabla tiene tres columnas en donde la primera se llama nombre cliente, en la segunda se llama cuentas y la tercera se llama préstamos. Entonces efectuamos la consulta y vean que de una manera muy sencilla, muy simple, estamos pudiendo recuperar esta información. Hasta ahorita las dos funciones que he ejecutado, ninguna de las dos recibe ningún parámetro, es decir, devuelven toda la información que se tiene recuperada en la consulta y a partir de aquí yo podría aplicar, si así lo quisiera, algunos filtros adicionales. Por ejemplo, decir, dame nada más la información en donde cuentas sea, por ejemplo, 2. Entonces nada más quiero que devuelva la información de aquellos clientes que tengan dos cuentas en el banco. Y ya a partir de aquí nosotros podemos ir aplicando justamente los filtros que sean requeridos para poder devolver subconjuntos del subconjunto que ya está recuperando en este caso la función. ¿Sale? Bueno, vamos con nuestro siguiente ejemplo. En este caso tengo una función que va a devolver un subconjunto de una tabla cuenta. Como ustedes verán, las consultas que he efectuado hasta el momento han devuelto completamente el subconjunto que generaban, pero ahora lo que voy a hacer es solamente devolver una parte de la tabla, no la quiero devolver toda. Entonces, otra manera a partir de la cual podemos hacer esta recuperación, muy importante, esta recuperación funciona siempre y cuando el subconjunto que vayamos a devolver pertenezca exclusivamente a una tabla. Entonces voy a crear la función getCuentas. Nuevamente me va a devolver un conjunto de, pero ahora vean que no estoy englobándolo de manera general a través del registro, sino que aquí le estoy diciendo que me va a dar un conjunto de tuplas pertenecientes a la tabla cuenta. ¿Y qué es lo que estoy haciendo internamente en la función? Vean que le estoy mandando, entre comillas simple, una consulta SQL tradicional. En este caso estoy recuperando toda la información de la tabla cuenta, donde el saldo está entre 50,000 y 95,000 pesos. Vean que la diferencia entre esta función y las funciones anteriores es el lenguaje. En este caso estoy trabajando con el lenguaje SQL nada más, porque no estoy trabajando internamente dentro del proceso de recuperación de la función alguna instrucción que debamos a PLPGSQL, simplemente el resultado empaquetado de una consulta. Entonces vamos a crear nuestra función.
No tenemos sintácticamente ningún problema y entonces efectuamos la invocación. Vean que todas estas invocaciones que estoy haciendo de las funciones las estoy trabajando directamente sobre la cláusula from, dado que la función me está ya devolviendo en este caso una tabla. ¿Vale? Bueno, vayamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo lo que voy a hacer es nuevamente crear una función que se llama getCuentas, pero a diferencia de la función anterior, ahora lo que estoy haciendo es generando una función que me va a devolver tres parámetros, que me va a recibir, perdón, tres parámetros, y lo que va a hacer nuevamente es devolverme, en este caso, un subconjunto de tuplas pertenecientes nuevamente a una sola tabla. En este caso es la tabla cuenta. Vean que la función es muy parecida al ejemplo anterior, solo que en el ejemplo anterior no tengo directamente la posibilidad de pasarle a través de parámetros el conjunto de filtros que yo requiero que la consulta cumpla. Vean que en este caso la condición la estoy colocando directamente dentro de la consulta que estoy ejecutando, pero esta función estaría amarrada justamente al saldo between 50,000 a 95,000 pesos. De manera que si yo quisiera cambiar los filtros o aplicar alguna condición adicional, pues yo tendría que hacer la modificación o actualización directamente de la función. Vean que lo que sucede con esta segunda función es que esta función está devolviendo o está recuperando, perdón, está recibiendo tres parámetros, ¿sale? Entonces, los primeros dos parámetros corresponden al intervalo sobre el cual queremos devolver la información del saldo para que pueda entrar el operador between, mientras que el tercer parámetro hace referencia al año exclusivamente del cual nos interesa recuperar información de cuentas. Entonces, creamos la función getCuentas, recibe tres parámetros, dos numéricos y un valor entero, devuelve nada más un subconjunto de la tabla cuenta. Y vean que en este caso estoy recuperando directamente la consulta sin entrecomillado para que podamos tener acceso ahora sí a los parámetros de la consulta. Entonces, como ya habíamos visto, los parámetros se identifican dentro de una función a través de un nombre o a través de su posición. Entonces, el primero de los valores que está recibiendo esta función corresponde con el límite inferior del rango, mientras que el segundo valor corresponde con el límite superior del rango, y el tercer parámetro entero corresponde a el año sobre el cual queremos hacer la recuperación de información. Vean que nuevamente no estoy utilizando ninguna instrucción que provenga de PLPGSQL, por lo tanto puedo escribir o puedo dejar la definición de esta función desde el punto de vista del lenguaje SQL. Entonces compilamos nuestra función para ver si no tenemos algún problema. Vean que sintácticamente no hay ningún problema con la consulta y vamos a utilizarla. Entonces vean que en este caso la consulta es una consulta que está haciendo uso de una función que es completamente parametrizable. En este caso estoy recuperando la información de las cuentas de los clientes que tienen un saldo entre 50,000 y 80,000 pesos y fueron entregadas durante el año 2013. Entonces vean que a partir de ahora yo, de una forma muy transparente, lo que podemos hacer es cambiar el subconjunto de valores que se están entregando. Por ejemplo, le puedo pedir que me dé las cuentas que están entre 30,000 y 50,000 pesos y que hayan sido entregadas durante el año 2014. Ejecutamos la función y vean que el subconjunto cambia, con ello cambia la cardinalidad, y vean que a través de esta función es relativamente sencillo y de una forma muy transparente podemos indicarle a usuarios que no tengan mucho conocimiento sobre SQL que tenemos una función que recibe estos parámetros, y de una manera muy sencilla ellos podrían aprender a utilizar la función sin tener que desgastarnos en explicarles o tener problemas de que la consulta no estuviera recuperando la información que nosotros estamos solicitando. Vean que, derivado de que primero tenemos que programar la función, nosotros podemos asegurarnos que la función siempre recupere exactamente el conjunto que se esté solicitando, de manera que una vez que esté entrando la función y la estén utilizando, ya no tendré en este sentido que hacer ninguna validación adicional. ¿Sale? Entonces, vean, muy interesante el uso de las funciones para poder crear subconjuntos a través de funciones parametrizables. Vamos con el siguiente ejemplo.
En este caso lo que quiero hacer es crear una función que va a llamar clientes, que va a recibir como parámetro el nombre del cliente y me va a devolver en este caso una tabla. Entonces vean que con el formato de return table yo puedo especificar no solamente que el resultado se va a ver como una tabla, sino que además le puedo dar ya directamente la estructura que va a tener la tabla. En este caso estoy diciendo que la tabla va a ser una tabla de grado 3 en donde voy a devolver el nombre del cliente, el total de cuentas que tiene este cliente y el total de préstamos. Ya le estoy dando la infraestructura de manera que una vez que la tabla se devuelva o ya se esté involucrando dentro de la cláusula from, ya no tendré que definir cuáles son las columnas y los tipos de datos que tenemos asociados. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, la consulta es, en este caso vamos a seleccionar el nombre de cliente, los distintos números de cuenta, los distintos números de préstamo. Estamos efectuando en este caso un natural join entre las tablas cliente, cuenta cliente y prestatario, generando grupos por el ID y vean que estoy recibiendo el nombre de la persona, pero como puede ser que el nombre de la persona lo entreguen completo o puede ser con una búsqueda de patrones, entonces para generar una consulta más robusta, vean que aquí estoy cambiando el operador de coincidencia exacta por el operador like. ¿Sale? Nuevamente vean que estoy trabajando exclusivamente con el resultado de una consulta, no estoy agregando ninguna instrucción derivada de PLPGSQL, por lo tanto el lenguaje en el cual se inscribe la consulta nuevamente sigue siendo SQL. Entonces vamos a crear la función. La ejecutamos, sintácticamente no tenemos ningún problema y por ejemplo puedo decirle dame toda la información de los clientes que se apellidan, que tienen el apellido Sánchez en cualquier posición. Entonces puede ser apellido Sánchez como apellido materno o como apellido paterno. Vean que por eso estoy trabajando con el tanto por ciento al inicio y al fin del patrón de cadena y por esa razón es que dentro de la consulta para aplicar la condición utilicé el operador like. O bien puedo decirle que devuelva justamente toda la información de la consulta que estoy trabajando, pero nada más la información de todos aquellos clientes que comienzan con la cadena Carlos y después no me interesa cuáles sean los apellidos que tiene el subconjunto de tuplas que está recuperando. ¿Sale? Entonces vean que las funciones ya parametrizadas son funciones que resultan ser muy interesantes y muy útiles cuando estamos trabajando con los aspectos de recuperación, porque ya no tengo que preocuparme por tener que explicarle a mis usuarios cuál es la consulta que tienen que ejecutar, sino que yo encapsulo esa consulta dentro de una función, ellos ya nada más lo utilizan y de una manera muy transparente pueden aprender a parametrizarla. ¿Sale? Bueno, avancemos con el siguiente ejemplo. Voy a crear nuevamente la función clientes. Ahora la función va a recibir dos parámetros. Uno es el nombre de los clientes, que puede ser a nivel de un patrón de cadena, y en este caso voy a indicarle que no quiero recuperar todos los clientes, sino vamos a recuperar solamente aquellos clientes que tengan un total de cuentas particular. Entonces vean que esos son los dos parámetros que está recibiendo, el nombre y el total de cuentas que estoy buscando, y nuevamente voy a devolver. Vean que aquí ya estoy definiendo la infraestructura de la tabla. Es el nombre del cliente, el total de cuentas y el total de préstamos. Entonces seleccionamos esta información, contamos los distintos números de cuenta, distintos números de préstamo. De este join natural entre cliente, cuenta cliente y prestatario, generamos grupos y vean que en este caso no me está interesando recuperar todos los grupos, sino solamente algunos grupos que cumplan con la condición, en este caso con respecto al nombre y con respecto a el conteo de sus distintos números de cuenta. De nueva cuenta, vean que la infraestructura que estoy devolviendo en el returns es una tabla, pero el cuerpo de la función sigue siendo completamente una consulta en SQL, por eso es que no he cambiado el lenguaje con el que estoy escribiendo la función. La función sigue siendo SQL. Entonces vamos a efectuar nuestra consulta, nuestra función, para ver que sintácticamente no tengamos algún error. La función es correcta y entonces podemos ahora, por ejemplo, utilizar la función clientes para devolver a todos aquellos clientes Carlos que tienen, como en este caso, dos cuentas exactamente dentro del banco. Y en general, como les comentaba, ya una vez que está creada la función, lo que nosotros podemos hacer es parametrizarla de acuerdo a nuestras necesidades. Podríamos, por ejemplo,
pedirle que nos dé la información de los clientes que son Alonso, que tienen una cuenta en específico. Y bueno, entonces esto sería justamente lo que me permitiría la función al momento de efectuar distintos parámetros. Bueno, si en algún momento nos interesa a nosotros borrar o quitarnos de una función, ya habíamos visto que el almacenamiento exagerado de funciones le va a pegar al performance, en este caso de nuestro sistema manejador de base de datos. Entonces será importante que en algún momento, cuando una función ya no nos sirva, nos encarguemos de retirarla del sistema manejador de base de datos. Para eso lo que vamos a hacer es justamente utilizar el comando drop function seguido de el nombre de la función, y estoy obligado a indicarle cuáles son los parámetros de la función con la cual estoy trabajando, porque dentro del API Postgres yo podría generar varias funciones que se llamen igual, pero lo que no puede suceder es que las funciones tengan exactamente los mismos parámetros en la misma posición. Por esa razón es que cuando vamos a hacer el borrado de la función, Postgres nos exige que pongamos tanto el nombre de la función como la lista de parámetros de la función que queramos borrar, para no tener en este caso ningún conflicto al momento de retirarla de la base de datos. Por ejemplo, aquí voy a retirar la función clientes, que recibe nada más una cadena. Entonces la retiramos, y a partir de este momento ya nadie puede volver a utilizar esta función hasta que se vuelva a definir. ¿Sale? Bueno, vamos a ver esta otra forma a partir de la cual podemos devolver una función que devuelva en este caso una tabla. Entonces estoy creando en este caso la función clientes cuentas. Es una función que estoy parametrizando en dos perspectivas, con respecto al estado y con respecto a el nombre del cliente. Entonces nuevamente me va a devolver una tabla con la infraestructura que tengo marcada aquí, que es el nombre del cliente, el total de cuentas y el total de préstamos. Vean que ahora estoy trabajando directamente con el return. El return es una instrucción que tenemos directamente definido en PLPG-SQL, de manera que ahora sí cambiará la definición de la función, a pesar de que nada más estoy trabajando internamente con la construcción de una consulta. Entonces, ¿cuál es la consulta que estoy construyendo en este caso? Bueno, es una consulta donde voy a recuperar el nombre del cliente, los distintos números de cuenta, los distintos números de préstamo. Estamos realizando el join entre cliente, prestatario y la tabla cliente. Estoy filtrando la información por el estado de la república que nos interesa. Aquí podría utilizarlo con el igual para hacer coincidencia exacta, aunque también podríamos sustituir o podríamos cambiar para hacer más robusta nuestra consulta utilizando el operador like o ILike si yo quisiera hacerlo no sensible mayúsculas y minúsculas. Estoy generando grupos por el ID cliente y por el nombre del cliente, y no me interesan todos los grupos, solamente me interesan los grupos en donde estemos trabajando directamente con el nombre que nos estén pasando como parámetro. Nuevamente vean que lo estoy vinculando con el operador like para dar la posibilidad y la potencia a la función de que pueda recibir incluso patrones de cadena. Entonces vamos a crear la función para ver que no tengamos sintácticamente ningún problema. Y como les comentaba, dado que en esta función estamos utilizando directamente el return, esa es una instrucción de PLPG-SQL, por lo tanto el lenguaje tiene que cambiar en la definición de la función. Entonces la ejecutamos, sintácticamente no tenemos ningún problema, y entonces ahora, por ejemplo, yo le puedo pedir toda la información de los clientes que viven en Chihuahua, y no me interesa en este caso el nombre, es decir, quiero que devuelva toda la información que encuentre. Entonces vean, aquí estoy recuperando todos los clientes que están viviendo en el estado de Chihuahua. Entonces vean que una vez que la función ya está parametrizada, nosotros podemos cambiar los parámetros a conveniencia. Por ejemplo, aquí le puedo decir dame toda la información de los clientes que viven en estados que empiezan con la letra C, y devuelve toda la información. Por ejemplo, ahí estaríamos regresando 331 filas, o bien podríamos decirle que me devuelva toda la información de los clientes que viven en estados que comienzan con letra C y cuyo apellido, por ejemplo, sea Pérez. Entonces ejecutamos la consulta y podemos observar que estamos devolviendo nuevamente la información asociada.
Entonces, bien importante, vean que a través de las funciones con la perspectiva de que devuelvan una tabla, esto me permite involucrar a las funciones directamente en la cláusula from, con la que puedo facilitar algunas tareas o simplificar algunas tareas de recuperación, principalmente cuando estoy interactuando con usuarios que a lo mejor no son muy expertos en el lenguaje SQL y quizás yo no tengo tiempo de estar validando todos los resultados. Sería en este caso conveniente y recomendable generarles una función en donde nosotros nos aseguremos que la función va a devolver exactamente la información que se solicite en términos de los parámetros especificados, y de esta forma ganamos en dos sentidos. Por un lado, sabemos que siempre que la función esté parametrizada de manera adecuada estaremos recuperando el subconjunto adecuado, de lo contrario no devolvería absolutamente nada, pero además una vez que se coloquen los parámetros adecuados y estemos obteniendo el resultado de la consulta, pues yo no deberé de preocuparme porque en principio la consulta devuelve la información que debería y no tendría ahí que pelearme por cómo es que escribió la consulta el usuario y cómo es que la está pensando para devolver la información que está solicitando. Ya tendríamos aquí una biblioteca de funciones propias, funciones definidas en este caso por el usuario, justamente para lograr el trabajo de recuperación de una forma mucho más transparente. ¿Sale? Pues por favor revisen el script, resulta muy interesante esta perspectiva de funciones para generar algunas operaciones de manera automática en el sentido de la recuperación, porque recuerden que ya les había comentado, si estas funciones las definimos y nadie las invoca, pues ahí se van a quedar en el servidor y no estarían recuperando absolutamente nada de información. Bueno, pues por mi parte es todo, muchas gracias por revisar este video y nos vemos en la última entrega. Adiós.